Voy a compartir con ustedes el tema de crioglobulinemias. Esta enfermedad es catalogada como una enfermedad rara. Sin embargo, llega a correlacionarse con patologías que no lo son y que llegan a ser también algo más frecuentes. Y su coexistencia o su presencia modifica pronóstico, modifica tratamiento, y de ahí pues recae la importancia de conocer el tema. Entonces, para comenzar, el derrotero del día de hoy va a ser hablar algo de historia, epidemiología, fisiopatología, clasificación, manifestaciones clínicas, diagnóstico, incluyendo diferenciales, tratamiento y pronóstico. Entonces, para comenzar con algo de historia, tenemos que esta enfermedad fue de alguna manera conocida en 1933 por Winthrop, quien va a describir unas proteínas que se precipitan reversiblemente, pues dependiendo de temperatura. Y lo describe en una mujer con mieloma múltiple que presentó fenómeno de Raynaud con una púrpura con hepatosplenomegalia y con trombosis en las venas de la retina, y en ella es pues la primera paciente en la que se hace la descripción de la enfermedad. Posteriormente, Lerner y Watson en 1947 describen como tal el término, acuñan el término crioglobulinas, y en 1965, entonces, en este estudio de Meltzer, es donde se describe la evaluación inmunoquímica y clínica completa del curso de la enfermedad en 86 pacientes, y se acuñan pues la triada más conocida de esta patología, que es púrpura, artralgias y debilidad. Posteriormente, en este reporte de casos, el doctor Jean Claude va a hacer la descripción también de la patología, y se dan cuenta pues que se puede clasificar en 3 tipos, dependiendo de la crioglobulina, sea monoclonal o también sea policlonal o monoclonal combinaciones, para poder generar las diferentes categorías, que sería tipo 1 monoclonal, tipo 2 mixta y tipo 3 mixta. Esta clasificación de alguna manera se mantiene actualmente, con pues la salvedad de que se agregó una 4ª categoría. Entonces, bueno, antes de empezar a hablar de epidemiología, hay que dejar claro un término, y es por qué llamamos o por qué se llama crioglobulina, y es básicamente que son unas inmunoglobulinas que se precipitan cuando el suero se incuba a una temperatura inferior a 37 grados, y que esa clasificación que ya mencioné va a estar basada en la composición del crioprecipitado. Y ahora bien, ¿por qué se genera este fenómeno, por decirlo de alguna manera, cuando se incuba a una temperatura inferior a 37 grados? Lo que se sabe hasta el momento, se cree que hay modificaciones en las porciones variables de las cadenas pesadas y ligeras de esas inmunoglobulinas, que también hay algo de participación del ácido sálico con disminución en la concentración del mismo. También pueden existir mutaciones en las inmunoglobulinas relacionadas con las puentes glucosilados en el dominio CH3 de estas, pues todo por la vía de la glucosilación, que va a llegar a explicar el hecho de que estas se precipiten cuando se disminuye la temperatura. Entonces, para mencionar algunos datos de epidemiología, como ya lo estaba diciendo, esta enfermedad se considera rara, menos de 5 en 10.000. Por lo tanto, también los datos van a ser escasos. ¿Cuál es la más frecuente? La tipo mixto, puntualmente la tipo 2, que llega a ser del 50 al 60%, y en relación esta mixta con la presencia del virus de hepatitis C. Adicionalmente, entonces, la presencia de este virus, puede correlacionarse con la crioglobulinemia, aumenta el riesgo de cirrosis que ya per se pues el virus genera. ¿Y qué va a pasar entonces cuando no está presente el virus de hepatitis C? Entonces, ¿cuál va a ser las 2 patologías o las 2 etiologías que también se van a correlacionar? Va a ser los tumores de células B y la autoinmunidad. Ya más adelante pues amplío un poco más en cuanto a este aspecto. También se ve presente entonces otros síndromes, por decirlo de alguna forma, o patologías en relación con autoinmunidad, como es el síndrome de Sjögren primario, que se relaciona más con la presencia de crioglobulinemia tipo 2, y va a estar el 5 al 20% pues presente. En esta gráfica, para mencionar que las series de casos que se han descrito en la literatura, y de la cual tenemos la mayoría de información en cuanto a clasificación, pronóstico, etiología y relación con tratamiento, han sido sobre todo presentes en lo que es Norteamérica y es Europa.
Este gráfico lo que nos presenta es la prevalencia de la crioglobulinemia en pacientes con enfermedad, pues con infección por hepatitis C, pues siendo los colores rojos los que tienen más del 40% de esa prevalencia en estos pacientes, del 20 al 40% los colores verdes y el menor del 20% los que se encuentran en azul. Y a destacar pues que Francia va a ser el que mayor tiene presencia de esa crioglobulinemia en pacientes con enfermedad con hepatitis C. Esta tabla que nos presenta este artículo del 2022 reúne las principales series que tenemos de crioglobulinemia. Estas series no cuentan con gran cantidad de pacientes por lo mismo característica de la enfermedad que ya he mencionado, y lo que se puede destacar o podemos destacar en este momento en cuanto a epidemiología es el hecho de que en mujeres es más frecuente y que dependiendo pues de la patología asociada se ha visto correlacionada de alguna forma a la edad. Entonces en presencia de virus de hepatitis C no infecciosa, en Sjögren y en lupus, se ha visto que mayores de 40 años es donde más pues se va a ver esta correlación, mientras que en los desórdenes ya o, bueno, trastornos linfoproliferativos o en la crioglobulinemia esencial es donde se va a ver relacionado con pacientes mayores de 60 años. El resto de patologías que describen en esta tabla tienen que ver también con la frecuencia de la presentación clínica de la enfermedad, pero ya más adelante, cuando hablemos de manifestaciones, se va a hacer énfasis en esto. En cuanto a la fisiopatología, entonces, la enfermedad va a necesariamente coexistir pues con un medio ambiente que vaya a ser su detonante, y va a tener la necesidad de presentar el huésped una predisposición genética, como ya voy a mencionar más adelante, para que nuestras protagonistas acá, que van a ser las células B, empiecen a generar una selección clonal que nos va a dar los diferentes tipos de inmunoglobulinas. Para recordar un concepto pues básico, entonces tenemos que cada linfocito B o célula B va a tener un BCR, que va a ser pues ese receptor, que va a tener dos partes, una exterior, que va a ser la que va a capturar el antígeno, pero ella no es capaz de transmitir mensajes, mientras que la segunda parte va a tener dos moléculas accesorias, beta y alfa, con el CD79, que van a ser entonces los que van a conectar con ese antígeno y van a transmitir el mensaje al ITAM, que va a ser finalmente el que va a traducirse en la activación de la célula B para que se transforme en célula plasmática y se puedan producir esos anticuerpos, y todo este proceso entonces para terminar generando lo que conocemos como selección clonal. En cuanto a lo que tenemos en fisiopatología, esta selección clonal o esta alteración en la célula B va a estar mediada entonces por infecciones, neoplasias, enfermedades autoinmunes, que es básicamente o se traducen en un estímulo crónico sobre esas células B, y se cree que existe correlación entonces genética y que hay una susceptibilidad del huésped para que esto suceda. Y pues en relación a los alelos de HLA y también se ha visto pues correlación con genes no HLA que incluyen el Notch4 en el cromosoma 6. Toda esta predisposición genética y estos estímulos crónicos van a alterar esa selección clonal en células B, generándose entonces de alguna forma pues los tipos de inmunoglobulinas que van a terminar traduciéndose en la clasificación de esta patología. A tener presente que las crioglobulinas, como ya lo definí, pues son esas inmunoglobulinas que se van a precipitar a la temperatura menor de 37 grados, y que el término crioglobulinemia se refiere a la presencia de estas crioglobulinas en sangre sin necesidad de traducirse esto en enfermedad. Sin embargo, el término ha sido acuñado como sinónimo de enfermedad, aunque necesariamente desde la parte etimológica no lo es, y en realidad la patología sería la vasculitis crioglobulinémica, en relación a todas las manifestaciones que van a terminarse generando debido a básicamente dos grandes grupos, por hacerlo de alguna forma un poco más sencillo y puntual, y es la oclusión vascular también mediada por esos síndrome de hiperviscosidad, sobre todo en las tipo 1 monoclonales, que van a ser predominantemente IgM, y por la vasculitis, que va a ser la mediada por las mixtas, por esa formación de inmunocomplejos
que van a terminar también activando la vía clásica del complemento, que va a escindir a C4 y va a ser una de las pues, moléculas de complemento que más se van a ver consumidas. Y pues esta tipo 2 va a ser policlonal monoclonal y la tipo 3 policlonal policlonal. Entonces ya aquí empezamos a ver cómo se empieza a clasificar a través de fisiopatología la enfermedad. Otros datos en cuanto a fisiopatología, entonces tenemos que las diferentes estructuras que se van a crioprecipitar pues en el laboratorio cuando se procesa la muestra, nos va a dar como resultado algunas estructuras agregadas y la más frecuente va a ser la morfa. Sin embargo, la cristalina es la que mayor daño produce y la que más se va a ver correlacionado con oclusión en relación con esa inmunoglobulina monoclonal de tipo 1. Entonces, esta agregación se debe a una disminución en la solubilidad a baja temperatura y no a la formación de inmunocomplejos, que es algo importante dejar claro en esta tipo 1. Es más a la parte de la solubilidad de estas moléculas y no la formación de inmunocomplejos, mientras que en la mixta, tipo 2, tipo 3 o tipo 2, tipo 3 ya con la cuarta clasificación, tenemos que el tamaño del inmunocomplejo también va a estar afectado o influenciado por la temperatura y que entre menos grados tengamos, pues más unión va a haber entre IgG y IgM y mayor tamaño va a existir del inmunocomplejo con mayor repercusión clínica. En cuanto a la fisiopatología, lo más conocido es el virus de hepatitis C y lo que más se ha descrito pues es alrededor de este virus. Entonces, esta vía que nos explica cómo se da ese proceso de estación en presencia de virus de hepatitis C, tenemos que nuestro protagonista en esta vía va a ser el CD81, que es el que está presente tanto en hepatocitos como en algunos linfocitos B, y eso hace que el virus de hepatitis C pueda actuar sobre estos, pero también tiene una importancia la presencia de los CD21 y los CD19 junto con CD20, que aquí pues va a ser una de nuestros targets pues para poder actuar ya en cuanto a tratamiento, tenerlo ahí presente, y eso va a generar un complejo multiproteína que se va a traducir pues entonces en la expansión clonal, empezando a generar policlonal primero, y por eso entonces es la presencia de los policlonales en las mixtas tipo 2, tipo 3, que es lo que nos va a marcar esa diferencia con las tipo 1 que únicamente son monoclonales, y va a haber entonces presencia de policlonal, oligoclonal y monoclonal. ¿Y eso en qué se va a traducir? En que se formen inmunocomplejos, como ya lo estaba mencionando, y también pues va a haber una implicación a nivel de complemento que lo que genera entonces es que no se genere esa unión a los receptores CR1 de los eritrocitos y de alguna manera se pueda generar un escape de este sistema de eritrocitos que marca también una diferencia con aglutininas, que son las que sí van a generar unión de complemento de eritrocitos y por ende hemólisis. Y aquí de alguna forma pues mencionado cómo esos depósitos de inmunocomplejos van a generar daño endotelial, alteración en la diapésis de los leucocitos y también media pues toda la inflamación y alteración a través de citoquinas. Adicionalmente, el hecho de tener la infección por hepatitis C va también a generar que se alteren las enzimas lisosomales de los macrófagos y por ende no va a ser capaz de procesar esos inmunocomplejos. En cuanto a clasificación, ya con todo lo mencionado en fisiopatología, que empieza a dar luces y a generar un camino claro para empezar a entender por qué son las inmunoglobulinas o cómo se van a clasificar, tenemos 4 grandes grupos, tipo 1 monoclonal, IgM principalmente, rara vez IgG o IgA, y van a estar relacionados con enfermedades linfoproliferativas sobre todo, a mencionar y a resaltar la gamapatía monoclonal de origen incierto, la macroglobulinemia de Waldenström y pues todo lo que son linfomas no Hodgkin de células B. En cuanto a los tipo 2, entonces tenemos que es una combinación de monoclonal, policlonal, como yo lo había mencionado, 80-90% presencia de virus hepatitis C. En tipo 3 policlonal, policlonal, IgM, IgG, y también pues se va a ver correlacionado con la presencia de virus de hepatitis C, pero también enfermedades autoinmunes van a estar mediando pues esta presencia de patología. En cuanto a la tipo 2, tipo 3, puede ser oligoclonal IgM o policlonal IgG, y también pues va a estar mediada entonces por hepatitis C, digamos que acá se une de alguna forma los trastornos linfoproliferativos, pero también en la tipo 2, tipo 3 pueden estar estos presentes como etiología.
Entonces acá en esta diapositiva para resaltar esas tres patologías que si encontramos una crioglobulinemia tipo 1 tenemos que necesariamente buscar, y es la macroglobulinemia de Waldenström, el mieloma múltiple, la gamapatía monoclonal de significado incierto, origen incierto. Entonces son tres patologías que necesariamente tenemos que buscar en una tipo 1, y en cuanto a la tipo 2, tipo 3, entonces como ya mencionaba, principalmente hepatitis C. Posteriormente, entonces, tenemos las proliferativas y en enfermedades autoinmunes para resaltar tres, que son el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoide y el lupus. Y en cuanto a la esencial o crioglobulinemia también, en cuanto a la parte mixta, tenemos que esta va a ser definida como la presencia de esa crioglobulinemia, ya sea tipo 2 o tipo 3, pero va a estar referida o relacionada con no encontrar una patología o una etiología clara. Y por eso se denomina esencial. En cuanto a hablar entonces de las causas o de las enfermedades asociadas, mejor por decirlo de una mejor forma, tenemos que son muchas. Esta tabla nos ilustra bastante bien todas las patologías que pueden estar mediando o estar presentes cuando tenemos una crioglobulinemia, pero ahí pues están señaladas o resaltadas las anteriormente mencionadas y hablando pues que el virus de hepatitis C va a ser del 80 al 90% de las explicaciones en cuanto a tipo 2 y tipo 3. Para empezar entonces a mencionar qué repercusiones clínicas va a tener la presencia de estas crioglobulinas en sangre, entonces tenemos que puede ser asintomático. Entonces, eso nos habla del paciente que va a tener esa cantidad de criocrito no tan elevado, que no va a traducirse en representaciones clínicas. Y ya más adelante voy a mencionar algunos datos que explican también por qué es así, esa posibilidad de presentar crioglobulinemia sin síntomas. En cuanto al otro grupo que puede presentarse, entonces va a ser pues factores asociados con el desarrollo de la enfermedad. ¿Y cuáles van a ser estos los que van a, de alguna manera, mediar el hecho de que se presente clínica? Y es el criocrito elevado, que va a ser mayor al 5%, que traduce el término criocrito, es básicamente el porcentaje de crioglobulinas empaquetadas en comparación con el volumen total del suero, pues después de que se hace todo el proceso de centrifugación, pues a los 4 grados, que ya sabemos que tiene que hacerse este proceso. Adicionalmente, ¿qué más puede marcar que el paciente presente síntomas? Una enfermedad autoinmune subyacente, con marcadores inmunológicos que estén pues positivos, como un factor reumatoide positivo, que vamos a ver que se correlaciona más con la presencia de tipo 2, tipo 3, con anticuerpos antinucleares e hipocomplementemia. Entonces, podemos decir que de alguna manera el hecho de presentar todas las manifestaciones que ya voy a empezar a desglosar por sistemas u órganos, tenemos dos grandes grupos, y es la vasculitis sistémica y el síndrome de hiperviscosidad. La vasculitis sistémica está mediada por inmunocomplejos y ya dijimos que tipo 2, tipo 3 son las que median esta formación, así que básicamente esto va a estar en tipo 2 y tipo 3. Es la presentación clínica sindrómica más frecuente, va a estar más en mujeres y hombres en una relación 2:1. Se presenta en la cuarta década de la vida, también en la quinta, y pues su importancia va a radicar en que afecta múltiples órganos. Lo que principalmente se ve entonces es la triada de Meltzer, como ya la definí anteriormente, que sería púrpura, artralgia y debilidad, siguen siendo las que más se presentan y se considera pues la triada. Y en cuanto al síndrome de hiperviscosidad, mucho menos frecuente, el 0 al 5%, tiene que ver con los niveles de criocrito muy altos. Acá resaltar entonces que, como ya lo mencioné, son monoclonales IgM, y esta inmunoglobulina principalmente se encuentra en sangre, muy relacionado también con su peso atómico, entonces eso hace que su peso y que su forma para poder trascender de alguna forma tejido sea más compleja, y el hecho de que este criocrito, como ya mencioné, su significado esté elevado, entonces va a traducirse en un síndrome de hiperviscosidad. ¿Y qué se ha visto? Que se ha visto que se pueda generar entonces sangrado de mucosas, afectación neurológica, como ya voy a hablar más adelante, y también a nivel visual, sintomatología. Dentro de los síntomas generales, entonces, que puede producir esta patología está la fiebre, la debilidad, las mialgias y las artralgias. Más del 50% de los pacientes van a experimentar debilidad y fatiga, y se necesita entonces poder descartar la coexistencia de otras enfermedades, porque pues si lo vemos son síntomas bastante inespecíficos, pero que ya ante el diagnóstico de una crioglobulinemia
van a ser bastante lógicos. Dentro de la piel, que es el órgano que más va a dejar ver la presencia de alguna forma de esa afectación de inmunocomplejos, entonces tenemos que la presentación es una púrpura cutánea, es la manifestación más frecuente. Lo casual o lo ideal o lo que más se ve pues son lesiones petequiales de pequeño tamaño, sobre todo en piernas. Esto en relación a la temperatura que llegan a tener los miembros inferiores en comparación con otras partes del cuerpo. Pueden llegar a extenderse a la región abdominal, pero pues es poco frecuente y llega a ser también a estar presente en miembros superiores y pecho, pero con tampoco mucha frecuencia. El pronóstico va a estar relacionado con la presencia de manifestaciones en piel, porque empeora cuando hay úlceras y cuando estas son coalescentes y hay isquemia digital. Entonces ahí nos está hablando más de una síndrome de hiperviscosidad que está bastante pues importante y va a comprometer el pronóstico y va a hablarnos de necesidades de tratamiento urgentes que ya voy a mencionar más adelante. Entonces, para ilustrar un poco más, les traigo dos paneles. El primero de ellos pues nos muestra presentaciones de la crioglobulinemia mixta. En la imagen 1A, entonces podemos ver esa púrpura aislada, que es básicamente lo que ya había mencionado. En la 1B ya son púrpura que confluye y esto empieza a marcar más, pues un pronóstico más deleterio. En la 1C ya encontramos úlceras cutáneas. En la 1D ya está cicatrización de úlceras y en la 1E ya es cuando hay resolución de las mismas. En este segundo panel se habla más de otras manifestaciones que se puedan presentar. Entonces, esta es la púrpura en tipo 1. En la 2B, entonces, tenemos úlceras en tipo 1. En la anterior eran las mixtas, esta es la tipo 1. En la C son úlceras en cicatrización también en tipo 1. Esta D lo que nos ilustra es la coexistencia de urticaria y vasculitis, que también se puede presentar. Y en la E, el fenómeno de Raynaud, también mediado por esa tipo 1 sobre todo, y el crioclito elevado. Otras puntualidades acá alrededor de la púrpura, y es que esta puede ser o suele ser la manifestación inaugural, no son pruriginosas, pueden desarrollar necrosis, especialmente en esos pacientes de crioglobulinemia tipo 1, y eso ya pues como lo he reiterado muy en relación al síndrome de hiperviscosidad, y los síntomas van a estar inducidos por el frío, como ocurre en el Raynaud, y van a ocurrir en el 25%, con tasas más altas en pacientes que tienen crioglobulinemia tipo 1. Por toda la fisiopatología que está detrás de este tipo de crioglobulinemia. Entonces, para hablar del riñón, tenemos que se puede presentar una nefropatía pues crioglobulinémica, el 20% con algún grado de afectación renal cuando se les hace el diagnóstico, y puede elevarse hasta un 30% durante el curso de la enfermedad, pero mientras no haya manifestaciones como proteinuria, hematuria microscópica e incluso insuficiencia renal, pues vamos a tener pacientes a nivel del riñón asintomáticos. Los síndromes nefróticos van a estar en el 21% y los nefríticos en el 14%, pero son menos frecuentes, y un 10 a un 15% pueden acabar en una insuficiencia renal crónica. Pero bien, tenemos unos predictores de insuficiencia renal, y es el hecho de tener una crioglobulinas tipo 2, un criocrito elevado, que esto va a marcar muchísimo el desarrollo de todas las manifestaciones, presencia del componente monoclonal IgG-kappa y coexistencia de diabetes. Todos estos factores van a hablar de un riesgo aumentado de insuficiencia renal, y si llega a ser necesaria la biopsia renal o se llega a necesitar dentro del diagnóstico, entonces, ¿qué podemos encontrar? Una glomerulonefritis membranoproliferativa global difusa con proliferación mesangial, y existen dos hallazgos en biopsia que no nos hablan de un buen pronóstico, y es trombos intraluminales eosinófilos amorfos y necrosis fibrinoide de los vasos de las paredes de los vasos. Y en esta imagen siguiente, entonces, lo que se nos ilustran son esos trombos precisamente que se encuentran en la biopsia y hablan de depósitos de crioglobulina y no nos hablan de un buen pronóstico pues de la patología a nivel renal. Dentro del sistema nervioso periférico, entonces, tenemos a posible afectación tanto periférica como central, pero el periférico es el que más se va a ver comprometido. De un 17 a un 60% de los pacientes van a tener neuropatía periférica. Los síntomas inaugurales de este compromiso van a ser parestesia, dolor neuropático y alteración en la sensación superficial. El tipo de dolor que refieren es un tipo ardor. Los nervios más comprometidos son el peroneo y el sural.
y se pueden dar dos presentaciones, una mononeuritis múltiple, que es en un tercio pues, de los pacientes, y la polineuropatía axonal, que en algunos artículos lo refieren como 2/3, en otros como el 70% de los pacientes que tienen compromiso del sistema nervioso periférico. Y va a haber aparición de afectación pues, de la parte sensitivo-motora rápidamente progresiva con deterioro funcional, sobre todo en la parte sensitiva, pero si hablamos de sensitivo-motora, esto es raro, no compromete casi la parte motor, sino nada más la sensitiva. En cuanto a la parte del sistema nervioso central, entonces, ¿qué es lo que se puede llegar a presentar? Vasculitis cerebral o ictus. En algunas series definen el ictus como más frecuente. La vasculitis cerebral es más rara, mediado pues sobre todo por esa síndrome de hiperviscosidad y genera déficits que pueden ser agudos o subagudos. Otras manifestaciones pueden ser la cefalea, convulsiones, alteraciones de los nervios craneales, diagnóstico por angiografía, que sea por resonancia o por TAC, y que vamos a ver algunas lesiones isquémicas. Generalmente el líquido cefalorraquídeo suele estar normal, pero si está alterado, entonces va a estar mediada esa alteración por la presencia de pilocitosis y elevación del nivel de proteína. En cuanto a la parte gastrointestinal, entonces del 2 al 6% puede verse presente en los pacientes con la manifestación de una isquemia intestinal por sangrado o perforación, y aquí importante que va a simular una condición quirúrgica. Los pacientes pueden llegar a aparecer un abdomen agudo, y eso pues mediado porque en esas arteriolas y capilares gastrointestinales y pues en la parte mesentérica se ven afectados por la presencia de los inmunocomplejos o por el síndrome de hiperviscosidad, y genera una vasculitis gastrointestinal que llega a ser muy dolorosa. En cuanto a la parte pulmonar, se presenta en menos del 5% de los pacientes. Se sospecha cuando el paciente refiere tos seca y disnea, esto también en correlación con la presencia de una bronquiolitis obliterante, y la manifestación, digamos que más grave en cuanto a la parte pulmonar es la hemorragia alveolar bilateral, que va a estar mediada por la presencia de vasculitis y alveolitis linfocítica, y se va a manifestar clínicamente como una hemoptisis con una insuficiencia respiratoria e infiltrados pulmonares. La imagen que pueden ver ahí es una hemorragia alveolar bilateral en un paciente con crioglobulinemia. En cuanto al corazón, es rara la presentación en corazón, pero la mortalidad es bastante alta, que puede presentar una insuficiencia cardíaca grave, pues por enfermedad microvascular sobre todo. Se puede también presentar una vasculitis necrosante en arteriolas coronarias, y esto sobre todo ha sido descrito en series en las que se ha visto pues necropsia de estos pacientes. Ya cuando hay compromiso a nivel de coronarias, pues ya puede existir incluso un infarto agudo del miocardio, y relacionado con la presencia de inmunocomplejos, la vasculitis miocárdica y la pericardita. En cuanto a la parte articular, que también es importante la presentación de esta en cuanto a porcentaje, del 50 al 75%, predomina en rodillas, predomina en manos, y el dolor aquí es importante tener como la relación clara de que no va a ser destructiva, ni es una artritis que genere calor ni rubor en articulaciones, no deforma, y el dolor es no migratorio, bilateral y simétrico. Esta tabla, entonces, para resumir de alguna manera cómo se presentan todas estas manifestaciones en correlación con el tipo de crioglobulinemia que presente nuestro paciente, y entonces acá para resaltar que la mayoría de todas estas manifestaciones, aunque llegan a ser algunas de ellas raras o extremadamente raras, están sobre todo en relación con el depósito de inmunocomplejos, y por eso la enfermedad como tal pues se debería llamar vasculitis crioglobulinémica. Sin embargo, la crioglobulinemia tipo 1, cuando está en correlación con un frío elevado, como ya lo he dicho, entonces se van a inducir síntomas por frío, y va a haber urticaria, muy en relación con la presencia de esa precipitación de esa inmunoglobulina pues IgM que tenemos en este tipo de crioglobulinemia. Entonces va a ser la única manifestación, si vemos la tabla, que es mucho más frecuente en la tipo 1 que en la tipo 2, tipo 3. Esta otra gráfico para mostrar entonces y resaltar que en cuanto a la crioglobulinemia tipo 1, hay algunas manifestaciones clínicas que se presentan más que en la tipo 2, tipo 3, como ya había mencionado, que es la isquemia en piel y también pues en falanges distales y en relación a los síntomas inducidos por frío, mientras que en la tipo 2, tipo 3 hablamos ya más de púrpura, artralgias y glomerulonefritis.
Y también a mencionar y hacer una salvedad acá en cuanto al factor reumatoideo, que su actividad va a ser pues rara en la tipo 1, mientras que va a tener actividad en la tipo 2, tipo 3. Y entonces, ¿por qué se presenta o qué sabemos o qué podemos también deducir cuando tengamos un factor reumatoideo presente en una sospecha de microglobulinemia? Y es básicamente que no solamente es la presencia tipo 2, tipo 3 de su actividad en esta, sino también que se asocia con una hemoglobina monoclonal para el tipo 2 o una IgG pues, policlonal para el tipo 3. Entonces, esto llega a ser importante de determinar y ya vamos a ver que en el algoritmo diagnóstico nos lo dejan como uno de los pasos para poder diferenciar incluso tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces, en cuanto al diagnóstico diferencial, como ya había mencionado, esta patología puede coexistir con otras enfermedades, sobre todo pues entonces autoinmunes y también neoplásicas. Y a resaltar entonces el síndrome de Sjögren, la glomerulonefritis aguda, el linfoma no Hodgkin y lo que es artritis reumatoide y tiroiditis. Y esto se ilustra mejor en este gráfico que pueden ver y es la presencia o cómo se ve correlacionado también con la presencia o coexistencia del virus de hepatitis C, que ya sabemos que entonces correlacionaríamos más artritis, Zika y la presencia de vasculitis con inmunocomplejos, porque el virus de hepatitis C es el que media pues esta fisiopatología. Y sin presencia de virus de hepatitis C, que puede ser tipo 1, tipo 2, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, porque necesariamente estas dos no tienen que estar tampoco mediadas por este. También hay presencia entonces de síndrome de Sjögren primario, de ese linfoma no Hodgkin y de artritis reumatoide. Y hay algunos hallazgos que me van a hablar de que si tengo esa coexistencia o no entre esas enfermedades, y el que se resalta más sobre todo porque hay un cambio en manejo, tratamiento y pronóstico, entonces es el síndrome de Sjögren. ¿Y cómo se va a definir entonces esa superposición de estas dos patologías? Y es que hayan niveles séricos bajos del anti-RO, el anti-LA, y que haya una prevalencia pues de la inmunoglobulinemia mixta más un C4 sérico bajo. Y esto pues relacionado con lo que ya mencionaba de la activación de la vía del complemento que va a explicar esa hipocomplementemia. Entonces, aquí nos surgen dos preguntas y es, si tengo un paciente asintomático, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a cribar o no? ¿Cómo lo considero? Y en este artículo nos presentan este caso clínico como punto de partida para ilustrar estas dos preguntas. Es una mujer de 55 años a la que se le diagnostica leucemia linfocítica crónica, porque pues fue un examen de rutina, estaba asintomática, sin indicación de tratamiento y fue puesta en observación. 2 años después del diagnóstico encontraron crioglobulinas en su suero y la inmunofijación de las globulinas reveló que era una IgG monoclonal y no tenía síntomas relacionados. Entonces sí tenemos una enfermedad pues relacionada, como ya habíamos mencionado, con la crioglobulinemia, presencia de estas crioglobulinas, pero no tenemos sintomatología. Y ahí es ahí donde surgen esas dos preguntas que ya mencioné, y es cuál es la frecuencia de estas crioglobulinemias sin síntoma asociado y cuándo llega a ser apropiado hacer cribado de las mismas. Y tengo algunos puntos entonces para dejar claros en esta parte, y es que se pueden detectar en personas sanas, pero generalmente van a estar en una concentración muy baja, porque pues evidentemente el hecho de estar más elevada nos mediaría una hiperviscosidad. Y la presencia pues de estas crioglobulinas circulantes en población que tengan presencia de virus de hepatitis C es cercana al 50%, pero solo el 15% van a presentar signos clínicos de la patología. Es probable que la prevalencia de crioglobulinas circulantes en enfermedades hematológicas y reumatológicas está subnotificada, y por eso la siguiente tabla que les voy a presentar para ver cuándo se debe considerar su detección. Y este estudio, pues, que evaluaron 227 pacientes, con crioglobulinas tipo 1, se dieron cuenta que solo 36 pacientes, es decir, el 16% de la muestra, tenían enfermedad sintomática. Entonces, varios hallazgos clínicos y también histopatológicos e incluso el laboratorio me deben generar la necesidad de la detección de crioglobulinas. Y esta es esta tabla que les presento. Entonces, en la parte clínica, pues evidentemente una púrpura, un fenómeno de Raynaud, bueno, esto en correlación también con otros hallazgos, una artritis, artralgia, todo esto muy relacionado y muy individualizado evidentemente pues a nuestro paciente.
Y hay otros hallazgos pues de laboratorio que también me van a hacer sospechar el hecho de tener que detectar crioglobulinas, y es una hipocropleurentemia que no se explique, especialmente C4, esa actividad inexplicada también aumentada del factor reumatoideo, la posibilidad de tener o la positividad en un virus de hepatitis C, entonces también hay que tenerlo presente, porque como vimos es un gran porcentaje de pacientes con hepatitis C los que van a tener presencia de crioglobulinas. Y también pues proteinuria o sedimento activo. En cuanto a la parte de histopatología, esto lo voy a mencionar un poco mejor al momento de hacer el diagnóstico, pero la leucocitoclástica en cuanto a la vasculitis relacionada también en biopsias de piel van a ser importantes al momento de hacer diagnóstico y de aclarar si hay presencia o no de afectación de la crioglobulina. Además de pues, la glomerulonephritis membranoproliferativa que ya vimos en la parte renal, y trombos hialinos en pequeños vasos. Entonces, ¿qué se hace cuando se va a hacer el diagnóstico? Cuando se define que tenemos que tomar la muestra para poder ver si hay o no presencia de estas crioglobulinas. Y es que se tiene que hacer en jeringas y tubos precalentados, evidentemente por la fisiopatología que ya sabemos. Se transporta y se centrifuga de 37 a 40 grados. Luego el suero se conserva durante una semana a 4 grados, luego se lee el criocrito, que es lo que ya mencionaba, ese porcentaje de crioglobulinas empaquetadas en comparación con el volumen total. Y acá hay un punto, y es que aunque la precipitación puede ocurrir en cuestión de horas, igual se deja pues la semana, y finalmente la alícuota que queda también se vuelve a calentar para ver si hay una reversión de esa precipitación. En cuanto al diagnóstico, con todo lo que ya he mencionado de clínica, de laboratorio, de biopsias, entonces tenemos que es necesaria pues la presencia de 2 o 3 ítems de los que tenemos en la tabla, y la presencia de crioglobulinemia, que va a ser detectar esas crioglobulinas en suero al menos 2 veces durante un intervalo de 12 semanas. ¿Y qué nos presentan en cuanto a síntomas? Entonces, que el paciente nos hable si ha tenido presencia de púrpura o pues de hallazgos de como tal esas petequias en piernas, sobre todo en extremidades inferiores, si alguna vez ha tenido manchas rojas en miembros inferiores que luego se volvieron cafés después de desaparecer, si alguna vez le han dicho pues que tiene hepatitis viral. Dentro de los síntomas ya un poco más objetivos, entonces vemos algunas de las que ya mencioné, por ejemplo, los síntomas generales, la artralgia y la artritis, que ya era un porcentaje bastante importante dentro de las manifestaciones, que haya un compromiso vascular, entonces pues que evidentemente haya una púrpura, una úlcera cutánea, bueno, todo lo que podemos llegar a ver un fenómeno renal mediado por lo que ya he mencionado, e incluso también que tengamos compromiso neurológico con una neuropatía, con una, pues ya la vasculitis va a ser muy evidente a nivel cerebral si se llega a presentar, y los hallazgos de laboratorio que pueden estar presentes y que al menos 2 de estos van a hablarnos también de la posible presencia de crioglobulinemia, va a ser esos niveles séricos bajos de C4, la positividad en el factor reumatoideo y también el componente sérico M pues positivo. Pero sobre todo ese factor reumatoideo y de bajos niveles de C4 nos van a marcar una gran sospecha en correlación a crioglobulinemia. Y ese es el gráfico que ya les venía de alguna forma mencionando, y es como nos hablan de, bueno, tenemos un paciente que lo sospechamos, detecte crioglobulinas, mire cómo está el complemento, mire cómo está el factor reumatoideo. Acá un paso que incluyen es el hecho de hacer una biopsia, porque si tengo una púrpura evidente con crioglobulinas, pues yo digo, bueno, esto es una crioglobulinemia, me está mediando todo el proceso, pero si no estoy segura, podría realizar una biopsia en piel, en riñón, en nervio, que me van a dar unos hallazgos que me van a apoyar pues el hecho de sospechar una crioglobulinemia y que esté generando patología. Entonces, después de eso, si tengo efectivamente esas crioglobulinas presentes, voy a mirar cómo están mi C4, cómo está ese factor reumatoideo, y me va a ayudar a dirigirme entonces si está positivo una mixta o si está negativo a una tipo 1. Y esto en relación a lo que ya he mencionado anteriormente, los tipos de inmunoglobulinas presentes y las enfermedades que hay que sospechar en cada una de ellas, que ya lo había pues comentado. Acá, ¿qué hallazgos puede encontrar en biopsia? Entonces, estos 3 que ya había mencionado dentro de cuando debemos sospechar o debemos considerar la detección de crioglobulinas. En cuanto al tratamiento, entonces, tengo 3 grandes pilares: el tratamiento etiológico, inmunosupresión convencional y terapias biológicas.
Voy a empezar a mencionar por cada tipo de crioglobulina que podríamos considerar. Sin embargo, acá algo grande es que rituximab, por su mecanismo de acción, va a ser nuestro medicamento de elección en las 3 tipos. Entonces, en este artículo del 2017 nos presentan la posibilidad de considerar, según el compromiso, un medicamento. Entonces, por ejemplo, insuficiencia renal, bortezomib, neuropatía lenalidomida, pero digamos que yo el mensaje grande que quiero dejar, sobre todo en crioglobulinemia tipo 1, porque se llega a utilizar también rituximab, que como les dije ya el medicamento como más utilizado, es que se debe tratar causa. Sabemos que su causa o su coexistencia va a estar muy relacionada con neoplasia, entonces hay que tratar esa neoplasia para poder evitar también que se generen estas crioglobulinas. Y un dato importante es que cuando está asociada a la macroglobulinemia de Waldenström, el rituximab puede generar aumento de la IgM y desarrollar la hiperviscosidad. Entonces, para eso se debe considerar hacer un intercambio de plasma, una féresis, evitando el aumento de ese criocrito, sobre todo si tenemos una crioglobulinemia tipo 1 con un criocrito mayor a 4 gramos de cilitro, pues no vamos a ponerle rituximab porque vamos a empeorar la hiperviscosidad y por ende todas las manifestaciones que se pueden presentar. Entonces, un mensaje grande ahí a mencionar es ese. Primero, plasmaféresis, que tenemos un criocrito muy elevado. En cuanto a las mixtas, entonces lo primero que tenemos que hacer es valorar la gravedad de la enfermedad. Cuando tenemos una enfermedad leve, mediada pues entonces por estos hallazgos, erupción petequial, neuropatía sensorial leve, artralgia o artritis, manejo sintomático es lo que nos plantea la literatura, manejo del dolor, también se puede considerar esteroides a dosis bajas. Sin embargo, cuando ya tenemos una enfermedad moderada grave, que ya va a estar presente pues a través de la glomerulonefritis, la vasculitis pulmonar, vasculitis del sistema nervioso central, gastrointestinal, isquemia digital, ya todas las manifestaciones que había estado mencionando, el tratamiento inmunosupresor acá va a ser lo principal para disminuir pues esa afectación orgánica. Y este algoritmo, entonces, lo que nos presenta es el hecho de considerar, tengo una paciente con manifestaciones graves, que son las que mencioné anteriormente, o no. Si no, entonces, bueno, puedo tratarlo con inmunosupresores, como ya dije, tratamiento sintomático, y si sí, entonces voy a ver si hay presencia o no de infección. Entonces, si tengo presencia de infección, hablan de usar glucocorticoides con rituximab. Digamos que no es que cambie mucho el hecho de tener no presencia de infección, pero sí es el hecho de que si la hay, pues evidentemente tiene que haber presencia de antirretrovirales. Entonces tenemos la crioglobulinemia mixta no infecciosa. En cuanto a el inicio de ese algoritmo, y lo que nos presenta también es el camino de dividirnos entre si tenemos manifestaciones severas o no severas, y nos plantean el uso de rituximab más corticosteroide como la primera línea de tratamiento. ¿Cuál es el objetivo? De tener pues ese daño en los órganos diana y que ese rituximab actúe como agente de presión de células B muy en relación pues con el CD20. Y nos habla cómo llegaron al hecho de considerar que se deben usar los dos. Este ensayo clínico que se hizo con 242 pacientes, en los que los dividieron en 3 grupos, es la serie más grande que hay en cuanto a estudio de crioglobulinemia mixta, sin presencia de hepatitis C, y los dividieron en 3 grandes grupos en cuanto a la presencia o no de hepatitis, y se dieron cuenta entonces que el rituximab más corticosteroides van a tener mayor resolución o mejor control de sintomatología en comparación con corticoides solos y agentes alquilantes más corticosteroides. Entonces se dieron cuenta que este régimen mejoró ese desarrollo de la parte clínica, pero también se correlacionaba con infecciones graves. Entonces, eso también en puntual, algo que voy a mencionar en pronóstico, y es que es por donde más se ve la mortalidad de crioglobulinemia asociado a virus de hepatitis C, y es la presencia de infecciones graves. Para hablar entonces de los glucocorticoides en cuanto a la presencia y el uso de rituximab también, a la presencia de hepatitis C, entonces generalmente se ofrece una terapia inmunosupresora, y acá también nos lo dividen en síntomas no severos y severos. Siempre pues vamos a tener la terapia pues, viral para como tal la hepatitis C, y la presencia también del rituximab con, pues, con corticoides. Y esos son 2 grandes series, entonces, que también nos apoyan el hecho de utilizarlo. 2 grandes, entre comillas, porque pues el hecho de estudiar esta patología se encuentran series bastante pequeñas. Esta primera es de 59 pacientes,
tenían crioglobulinemia mixta, la mayoría, el 93% con hepatitis C positivo, que tenían manifestaciones graves y utilizaron rituximab versus una terapia inmunosupresora que venía convencional con el paciente. Entonces 17 venían con glucocorticoides, 5 les habían hecho plasmaféresis, 4 ciclofosfamida y 3 acetoprina. El objetivo del estudio, ver la mejoría clínica. Y le hicieron seguimiento a 12 meses y el 60% tuvo respuesta favorable a rituximab. En esta otra, 24 pacientes tuvieron pues crioglobulinemia mixta, todos por hepatitis C. Utilizaron rituximab versus los tratamientos actuales, que en ellos era uso de terapia inmunosupresora, y vieron que a los 6 meses más pacientes con rituximab alcanzaron la remisión clínica, y esto lo definieron por pues esta escala de vasculitis, que estuviese igual a 0. Entonces nos hacemos otra pregunta y es, ¿y la féresis? ¿Qué pasa con la féresis? ¿Cuándo la usamos? ¿Cuándo está indicada? Y en el algoritmo pues nos dan algunas indicaciones y es principalmente el síndrome de hiperviscosidad con algunas manifestaciones pues sistémicas bien importantes y que el creocrito esté muy elevado. Sabemos que previo a la administración de rituximab, por lo que ya mencionaba. Entonces, esto es importante aclarar que no va a mejorar o no va a alterar curso de la enfermedad. Se da sobre todo en pacientes que tienen síntomas severos de hiperviscosidad y es de alguna forma un manejo urgente cuando ésta se presenta. En este artículo en el que valoraron 159 pacientes, entonces la neuropatía periférica en estas pues, cohorte fue la condición clínica más frecuente que condujo a la necesidad de esa féresis y confirmaron pues que es seguro en los pacientes con crioglobulinemias, que se debería considerar en pacientes con crioglobulinemia severa de forma temprana y especialmente en casos que tengan afectación renal inminente, y es el tratamiento pues el único que puede eliminar rápidamente las crioglobulinas circulantes y debe considerarse un tratamiento de emergencia. Algo también que quiero mencionar en cuanto a la crioglulinemia esencial y tratamiento es que en esta se usa pues el inmunosupresor. No hay como algo puntual todavía en literatura que nos diga esta se debe tratar diferente. Como acá no tenemos una causa identificada, pues causa no podemos intervenir, pero sí es básicamente rituximab. Y tener muy presente el criocrito, como ya dije, para definir si necesito previamente plasmaféresis. En cuanto a la recidivante, se habla de que si hubo una respuesta buena al primer esquema que utilicé, sería bueno repetirlo. Si no, entonces podemos usar un régimen alternativo, y cuál nos mencionan, ciclofosfamida. Sin embargo, si se compara con rituximab siempre gana, pero si este no fue lo esperable, entonces podríamos utilizar la ciclofosfamida. También llega a ser pues apropiado en estos pacientes hacer una nueva estadificación de la enfermedad pues de base, o sea, ya sea la neoplasia o el virus, porque generalmente entonces esto va a estar alterado y por eso va a ser recidiva de la crioglobulinemia. Ya para entonces ir terminando, tengo algunos datos de pronóstico y es que va a variar considerablemente entre los individuos. Ya vimos que pueden haber muchas manifestaciones, incluso asintomáticos. Depende de la gravedad de la afectación orgánica y de las manifestaciones puntualmente renales, gastrointestinales y cardíacas y del sistema nervioso central cuando hablemos de pronóstico. Una neoplasia maligna hematológica subyacente también llega a ser un pronóstico o a marcar un pronóstico importante, y los factores pronósticos en los primeros estudios de series de casos que se tenían es también la edad y la afectación renal. Entonces, si vemos la parte renal y el que haya compromiso renal marca un pronóstico negativo en estos pacientes. Otros datos, entonces, es que las tasas de supervivencia después de 1, 2 y 5 años van a ser respectivamente el 91%, 89%, 79% y 65%. Y como ya había algo mencionado anteriormente, es que la muerte en pacientes con hepatitis C y la presencia de esta patología de crioglobulinemia, entonces se va a ver relacionado sobre todo con infecciones severas por la inmunosupresión, con cirrosis hepática, con afectación cardiovascular y con disfunción renal grave. En cuanto a los principales factores de pronóstico que se han hablado pues hasta la fecha, son la fibrosis hepática grave, mediada por esta puntuación Metavir mayor o igual a 3, afectación del sistema nervioso central, vuelven otra vez a estar dentro de los importantes a mencionar riñón y corazón, y los riesgos van a ser para el sistema nervioso central de 2.7, de 1.9 en riñón y en corazón de 4.2. Este corazón, como ya dije, es rara la presentación, pero miren que el RR llega a ser bastante elevado cuando hay presencia de microglobulinemia en el mismo. Pues eso era todo lo que les quería compartir. Muchas gracias por su atención.